Este es Project Lobo. Hoy quiero hablarles de una historia extremadamente triste. Una historia que involucra a una niña de solamente 5 años. Una madre que tomó decisiones que terminaron teniendo consecuencias devastadoras y un hombre que fue condenado por uno de los crímenes más graves que puede enfrentar una persona en Estados Unidos. Pero este video no es para mostrar imágenes fuertes. No es para entrar en detalles innecesarios. Es para recordar a una pequeña víctima. Y también para explicarles a ustedes, especialmente a quienes nos siguen desde México, Latinoamérica y Estados Unidos, cómo funciona parte del sistema de justicia estadounidense. La víctima se llamaba Kamari Holland. Tenía solamente 5 años y su historia terminó de una manera que ninguna familia debería experimentar. En diciembre de 2021, Kamari desapareció de su hogar en el área de Columbus, Georgia. La investigación rápidamente llevó a los detectives hacia Jeremy Williams. La evidencia presentada posteriormente en el proceso judicial estableció que Williams había cometido delitos extremadamente crueles contra la niña y posteriormente la terminó con su vida. No voy a describir los detalles de esos actos. No necesitamos hacerlo para entender la gravedad de lo ocurrido. Lo importante es que Kamari era una niña de 5 años que dependía completamente de los adultos que tenían la responsabilidad de protegerla. Y aquí aparece una parte particularmente dolorosa de esta historia. La madre de Kamari, Christy Siple, también terminó enfrentando cargos. De acuerdo con los fiscales, Siple había entregado a su propia hija a Williams a cambio de dinero. En marzo de 2024, Siple se declaró culpable de tráfico de su propia hija. Posteriormente recibió una sentencia de 20 años de prisión. Y esto es algo que quiero que los padres entiendan. El peligro para un menor no siempre viene de un extraño que aparece en la calle. A veces el peligro puede entrar a través de personas que ya están dentro del círculo de confianza de una familia. Por eso la protección infantil comienza mucho antes de que ocurra un crimen. Comienza con saber quién está alrededor de nuestros hijos, quién los cuida, con quién hablan, a dónde van y, sobre todo, qué adultos tienen acceso a ellos. En marzo de 2024, Jeremy Williams notificó al tribunal que quería declararse culpable de los cargos de asesinato capital. En abril de 2024 recibió la pena de muerte. Los cargos de pena capital estaban relacionados con diferentes circunstancias contempladas por la ley de Alabama, incluyendo delitos graves contra una menor de edad. El Tribunal de Apelaciones Criminales de Alabama confirmó posteriormente las condenas y la sentencia de muerte. Pero aquí viene algo que probablemente muchos de ustedes se preguntan. ¿Cómo es posible que una persona condenada a muerte haya sido ejecutada solamente un poco más de 2 años después de recibir la sentencia? Normalmente los casos de pena de muerte en Estados Unidos pueden tardar décadas. Y esto es extremadamente importante para entender este caso. La respuesta está principalmente en las decisiones que tomó el propio acusado. Jeremy Williams no siguió el camino que siguen muchos condenados a muerte. No intentó prolongar el proceso durante décadas. Después de declararse culpable, expresó que quería ser ejecutado rápidamente. También renunció a continuar con la mayoría de sus apelaciones. De acuerdo con fiscales y reportes judiciales, incluso despidió a sus abogados durante el proceso de apelación porque quería que la ejecución avanzara. Eso hizo que este caso fuera completamente diferente de muchos otros casos de pena capital. Y aquí tenemos que entender algo del sistema estadounidense. Cuando una persona recibe una sentencia de muerte, eso no significa automáticamente que al día siguiente será ejecutada. Existen diferentes niveles de revisión judicial. Existen apelaciones, recursos estatales y federales. Los abogados pueden cuestionar errores durante el juicio, la sentencia, la evidencia o incluso cuestiones constitucionales. En muchos casos, este proceso puede durar décadas.
De hecho, fuentes citadas en la cobertura de este caso señalan que el tiempo promedio entre una sentencia de muerte y una ejecución en Estados Unidos puede ser de aproximadamente 2 décadas. Por eso el caso Williams fue tan extraordinario. No fue rápido porque el sistema normalmente funcione así. Fue rápido porque el propio acusado decidió no utilizar muchas de las herramientas legales disponibles para retrasar su ejecución. En junio de 2026, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, estableció la fecha de ejecución. La ejecución fue programada para el 13 de agosto de 2026. Y ese día, Jeremy Williams fue ejecutado mediante inyección letal en Alabama. Tenía 42 años. Su muerte puso fin al proceso judicial relacionado con el asesinato de Kamari. Pero quiero hacer una distinción importante. El final de un proceso judicial no significa el final del dolor de una familia. Para la familia que amaba a Kamari, ninguna sentencia puede devolverle la vida. Ninguna ejecución puede devolverle sus 5 años de infancia. Por eso este video no se trata de celebrar una ejecución, se trata de recordar a una niña. Como parte de Project Lobo, una de las cosas que intento hacer es analizar casos reales desde una perspectiva de prevención. Y hay varias lecciones aquí. Primero, conozcan a las personas que tienen acceso a sus hijos. No solamente quien vive en su casa, también quien los cuida, quien los transporta, quien los invita a lugares, quien interactúa con ellos por internet. Segundo, no ignoren cambios en el comportamiento de un menor. Cuando un niño comienza a mostrar miedo hacia una persona determinada, cambia repentinamente su comportamiento o intenta evitar ciertas situaciones, hay que prestar atención. Eso no significa automáticamente que exista abuso, pero sí significa que debemos hacer preguntas. Tercero, hablen con sus hijos. Y no solamente cuando ocurre algo malo. Háblenles constantemente sobre límites, secretos, contacto físico, internet y sobre qué hacer si un adulto les pide que mantengan algo oculto. Y algo muy importante, enséñenles que nunca estarán en problemas por contarle a mamá o papá que algo malo ocurrió. Como padre, quiero hacer énfasis en algo. Nuestros hijos no necesitan padres perfectos, necesitan padres atentos. Necesitan adultos que hagan preguntas y que conozcan a las personas alrededor de ellos, que supervisen su tecnología, que sepan quién está entrando y saliendo de sus vidas y que no tengan miedo de intervenir cuando algo simplemente no se siente bien. La conciencia situacional no solamente sirve para evitar que nos roben en la calle, también sirve para proteger a las personas que más queremos. Kamari Holland tenía 5 años. Su vida terminó antes de que pudiera crecer, ir a la secundaria, tener su primer trabajo, graduarse, enamorarse, formar una familia o simplemente vivir todas esas cosas que nosotros muchas veces damos por sentadas. No podemos cambiar lo que ocurrió, pero podemos aprender, podemos hablar con nuestros hijos, podemos prestar atención, podemos reconocer señales, y podemos enseñarles que tienen derecho a decir no, incluso cuando la persona que está frente a ellos es un adulto de confianza. Este canal no existe para convertir tragedias en entretenimiento. Existe para estudiar casos reales y preguntarnos, ¿qué pudo haberse hecho diferente? ¿Qué señales pudieron haberse visto? ¿Y qué podemos hacer nosotros para evitar que otra familia tenga que vivir algo parecido? Hoy quiero que recordemos a Kamari, no por la manera en que murió, sino por el hecho de que fue una niña cuya vida tenía valor y cuya memoria puede servir para proteger a otros niños. Esto es Project Lobo. Prevención, conciencia y seguridad. Protege a los que no pueden protegerse solos.